es que si se casaban, por ejemplo, y la mujer ya había dado a luz o había perdido su virtud o virginidad, entonces esa mujer tenía que ser llevada a juicio, ser apedreada en ese entonces, ¿cierto? En el entonces de hoy volvemos al mismo caso donde condenan a las mujeres porque se casan aún teniendo o haber tenido ya relaciones sexuales con varias personas. Y si vamos a ese caso, pues entonces, ¿dónde quedó entonces el perdón de los pecados cuando Jesús vino a la cruz? Porque entonces dice el capítulo 12, verso 1, por tanto nosotros también teniendo puesta sobre nosotros una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos por paciencia la carrera que nos es propuesta. ¿Cuál es la carrera que nos proponen? Es esta vida, ¿sí? Aunque nuestro espíritu o aunque nuestro cuerpo esté aquí, nuestro espíritu está con Dios, ¿sí? Nuestro espíritu no puede ser de aquí. Nosotros somos un espíritu que se mueve conforme Dios dice que se tiene que mover. Lastimosamente la carne es la que está equivocada en un mundo errado. Luego dice el verso 2, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús, el cual habiéndose sido propuesto gozo, sufrió el madero, menospreciando la vergüenza, y fue sentado a la diestra de Dios. Quiere decir que cuando dice que menospreció la vergüenza, fue de que ahí murió el pecado y el delito de cualquiera de nosotros. Aunque hoy nos equivoquemos, ya eso murió. Entonces estamos sentados a la diestra de Dios, aun cuando estamos en un cuerpo, pero nuestro espíritu está con Él. Quiere decir que nosotros no tenemos que esperar de que Él nos siente a su derecha porque ya estamos sentados. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si somos un espíritu con Dios, entonces ese espíritu debe permanecer en Dios. Y no necesitamos esperar morir para ver a Dios, porque es que Dios está en nosotros y debemos sentirlo. Solamente que cuando usted entra en un encuentro personal con Él, entonces allí puedes ver cuántas cosas Él puede hacer. Para eso, más que todo, es el encuentro que vamos a tener. Entonces allí, si nunca has visto a Dios o sentido mucho la presencia de Dios en ti, porque no es en los otros, sino en usted, entonces bueno, es el momento en que la puedas sentir. Ahorita nada más estaba escuchando algo que dice que aunque la palabra de Dios habla de gigantes, la palabra también es muy clara y dice que Dios exalta más al pequeño que al grande. Por eso cuando a los menores de edad, en aquel entonces cuando David no los permitían, ¿por qué? Por el hecho de que eran niños, eran pequeños, entonces lo pequeño en aquel entonces no valía porque la palabra, o en aquel entonces hablaban era de gigantes, como Goliat. Entonces ellos eran los que dominaban. Cuando viene un pequeñito cambia la historia. Por eso aquí esta palabra creo que también nos habló de David. David no necesitó ser grande, sino grande en el espíritu y en la fe, en creer en lo que Dios le decía y en la obediencia. Cuando nosotros activamos la fe a eso, a la obediencia de Dios y a creer lo que viene de Dios y no lo que viene del ser humano, entonces es ahí donde realmente vamos a ver cosas sorprendentes cambiando nuestra vida. Luego nos dice, por la fe Jacob muriéndose bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, estribando sobre la punta de su arco. Incluso aun cuando estás muriendo, tu fe debe estar depositada en Dios, en que tú no estás muriendo, solamente estás dejando un cuerpo en el que recorriste tanto tiempo, aun cuando ese cuerpo se equivocaba, porque es que no se equivoca el espíritu, se equivoca el cuerpo. Que esa es otra cosa que también hay que tener muy claro, porque es que a veces decimos, no, le fallamos a Dios, entonces ya alejémonos del todo, porque es que eso no le gusta. No, porque es que en realidad su espíritu no ha fallado, lo que falla es su cuerpo. Y eso es una tentación para que usted se aleje del que realmente puede levantarlo, transformarlo y cambiarlo. Eso es lo distinto. Y allí es donde tenemos que estar. Por la fe, José muriéndose se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos secos. ¿Sí? Entonces allí es donde también se puede cumplir aquella palabra.
Aun cuando vino Jesús a visitar a Lázaro o a visitar a la hija de Jairo, pongamos este caso, Jesús dijo lo mismo que cuando Jairo, la niña duerme, no está muerta. Y aún así fue objeto de burla. Pero de ahí salió un discípulo, incrédulo, pero salió y empezó a seguirlo. Ahí es donde viene el valle de los huesos secos o los huesos secos, cuando alguien está muerto en el espíritu, cuando alguien como que, bueno, no está ubicado realmente en el mundo en lo que tiene que hacer. Y Dios viene y cambia su historia, usted cambia, pasa de la muerte a la vida. Hay una canción que habla de eso, de la muerte a la vida. Y es cuando usted deja como que Dios explote en su interior, porque es que Dios está ahí, Dios no se ha ido, usted es el que se va. ¿Sí? Usted aleja a Dios de su vida, pero no se da cuenta que Dios no se ha ido, sino que está allá, por allá muy oculto. Tú lo tienes en el peor rincón de tu vida y no quieres que Él salga a cambiarte. Pero cuando explotas esa fe y puedes encontrar esa presencia, entonces ahí es donde dices, bueno, yo estaba muerto, pero he resucitado. Por la fe Moisés nacido fue escondido por sus padres. Ya les había dicho que lo querían matar. En aquel entonces mataban los niños. Igual, cuando ellos también sabían, porque el diablo sabe quién es de la promesa y quién no. El diablo sabe que Moisés, que David, que Isaac, que Abraham, y que todos ellos eran elegidos de Dios, entonces de una u otra manera tenían que sufrir. Les dije, no sé si hace 8 días, sábado o hace 15 días, que Dios permite todas las cosas que nos pasan para probar nuestra fe, mas no de Él son las cosas malas, ¿sí? Porque existen las cosas malas, pero no las ha creado Dios. Dios creó a Luzbel, ¿sí? Pero en aquel entonces Él lo creó para bien y se reveló. Aunque también les dije el sábado que este diablo entra al cielo cuantas veces quiere y Dios le da la autoridad que entre y no lo trata mal. Así mismo tenemos que hacer nosotros, dejar que el enemigo entre, pero a su momento reprenderlo, o sea, decirle las cosas, no con amor, porque a su momento Dios también lo lanza a la tierra. Eso es lo que llaman ángeles caídos. Por eso no tienen fe. ¿Sí? Entonces, así mismo debemos ser nosotros. Lo que no sirve está estorbando y lo que estorba tu oración hay que hacerlo a un lado. Voy a darles una enseñanza de eso, creo que es en el encuentro, que les voy a hablar de lo que estorba tu oración y allí darnos cuenta, bueno, que en realidad lo que está estorbando, que no es el pecado, porque es que nos pintan un montón de cosas de que estamos en una tierra pecaminosa y estamos en una tierra donde nadie le ha encontrado el fluir o el caminar o el saber encontrar el rumbo, porque aún nosotros que estamos buscando de Dios también se nos es dificultoso saber dónde está Dios, porque a veces sabes dónde está, pero cuando viene la prueba se te olvidó que está contigo. Entonces, bueno, ¿qué se hizo? ¿Para dónde se fue? ¿Sí? Por la fe cayeron los muros de Jericó, ¿cierto? Entonces por la fe también tú puedes quitar esos muros que hay en tu vida. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. La ramera, imagínense, si Dios perdona a una ramera, y ramera en aquel entonces era un trabajo, como se llama ahora, prostitución o cosas así, ¿sí? Y si Dios perdonó a esta mujer que era más pecaminosa que las de ahora, ¿por qué no perdonar a esta? ¿Cierto? Pero ¿cómo? Siempre y cuando empieza a tener esa paz de Dios y a buscar de Dios, porque mira que dice que no pereció juntamente con los incrédulos habiendo recibido a los espías con paz, ¿cierto? Entonces es la paz que Dios sabe dar. Ese es el mensaje que hoy quería compartirles y volverles a decir. Sin fe es como dice la palabra. Si tú no tienes fe, entonces allí es donde viene lo que realmente son las pruebas difíciles. Sin la fe, ¿cierto? Entonces es mejor tener la fe que no tenerla. Vamos a orar un momentito.